Me enamoré de la novia de mi hermano, y terminé perdiéndolo todo. Basado en una historia real. Nunca pensé que algo así me iba a pasar a mí. Siempre creí que esas historias eran exageraciones de Internet, de gente que no sabe controlar sus emociones, hasta que me convertí en el protagonista de una. Me llamo Javier, tengo 20 años, y si pudiera regresar el tiempo, lo haría sin pensarlo 2 veces. Porque todo comenzó con algo tan simple, como una mirada. Mi hermano mayor, Daniel, siempre fue todo lo que yo no era. Seguro, carismático, el favorito de todos. Donde él entraba, la gente volteaba a verlo. Yo, en cambio, era el callado, el que pasaba desapercibido. Nunca tuvimos una mala relación, pero tampoco éramos cercanos. Era como vivir con un extraño al que todos admiraban. Todo cambió el día que llegó ella. Se llamaba Mariana. La primera vez que la vi fue en la sala de mi casa. Daniel la llevó para presentarla como su novia. Yo estaba sentado viendo el celular cuando escuché su voz. No sé cómo explicarlo, pero fue como si todo se apagara por un segundo. Levanté la mirada, y ahí estaba. Sonriendo. No era solo bonita, había algo en su forma de mirar, algo tranquilo pero intenso al mismo tiempo. Como si te viera de verdad, no como los demás. Él es mi hermano, Javier, dijo Daniel con orgullo. Ella se acercó, me extendió la mano, y cuando la tomé, sentí algo raro. Como electricidad. Como si mi cuerpo reaccionara antes que mi cabeza. Mucho gusto, dijo. Y juro que en ese momento, algo dentro de mí cambió. Intenté ignorarlo. De verdad lo intenté. Porque no soy un idiota. Sabía perfectamente que era la novia de mi hermano. Pero a partir de ese día, Mariana empezó a venir más seguido a la casa. A veces se quedaba a cenar, otras se quedaba a ver películas con Daniel, y sin darme cuenta, también empezó a hablar conmigo. Al principio eran cosas simples. ¿Qué estás viendo? ¿Te gusta esa música? Siempre eres tan callado. Pequeñas conversaciones que, para cualquiera, no significarían nada, pero para mí se volvieron todo. Porque con ella, no me sentía invisible. Una noche, Daniel salió a comprar algo y nos dejó solos en la sala. Fue la primera vez que realmente hablamos de verdad. Tu hermano habla mucho de ti, me dijo. Solté una risa incómoda. ¿En serio? Seguro puras cosas buenas. Ella me miró fijo. No. Dice que eres más inteligente que él, pero que no te gusta demostrarlo. No supe qué decir. Nadie me había dicho algo así antes. Y entonces pasó. Se sentó más cerca. Demasiado cerca. ¿Por qué eres así?, preguntó en voz baja. ¿Así como? Como si siempre te estuvieras guardando algo. Sentí el corazón acelerarse. No era una conversación normal. Había algo más, algo que no debería estar pasando. Supongo que, no me gusta competir, respondí. Ella sonrió. Tal vez no deberías competir, tal vez solo deberías ser tú. Y en ese momento, la puerta se abrió. Daniel regresó. Y el ambiente cambió de golpe. Se sentó entre nosotros, como si nada. Pero yo ya no estaba tranquilo. Sentía que había cruzado una línea invisible, aunque no hubiera pasado nada. O eso creía. A partir de ese día, las cosas se volvieron más intensas. Mariana empezó a buscarme. No de forma obvia, pero sí constante. Si Daniel estaba distraído, ella me hablaba. Si yo estaba en mi cuarto, tocaba la puerta con cualquier excusa. Si salíamos los tres, siempre terminábamos caminando juntos, y a veces, demasiado cerca. Y yo, no hacía nada para detenerlo. Ahí fue cuando comenzaron los problemas. Una noche, escuché a Daniel hablando por teléfono, molesto. Es que a veces siento que no estás conmigo, decía. Como si tu mente estuviera en otro lado. Me quedé congelado. Sabía de qué hablaba. Sabía perfectamente de quién hablaba. Y aún así, no hice nada. Al día siguiente, Mariana llegó a la casa como siempre. Pero algo era distinto. Estaba más seria. Más distante, al menos con Daniel. Pero conmigo. Fue todo lo contrario. Podemos hablar, me dijo en voz baja. Mi estómago se hizo un nudo. Salimos al patio. El aire estaba pesado,
como si algo estuviera a punto de explotar. Esto está mal, dijo de repente. Sentí un golpe en el pecho. ¿Qué cosa? Ella me miró directo a los ojos. Lo que está pasando entre nosotros. El mundo se detuvo. Mariana, no está pasando nada, intenté decir, aunque ni yo mismo lo creía. Ella dio un paso más cerca. De verdad. Su voz temblaba. Y en ese momento, supe que ya no había vuelta atrás. No puedo dejar de pensar en ti, confesó. Sentí como si todo se rompiera dentro de mí. Esto está mal, es mi hermano, respondí, casi en un susurro. Lo sé, dijo ella, con lágrimas en los ojos. Pero tampoco puedo ignorarlo. El silencio que siguió fue insoportable. Sabíamos lo que significaba. Sabíamos lo que podía destruir. Y aún así, ninguno de los dos se movía. Hasta que escuchamos la voz de Daniel desde adentro. ¿Dónde están? Nos separamos de golpe. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Tenemos que parar, dije. Ella asintió, pero su mirada decía otra cosa. No sé si pueda, respondió. Esa noche no dormí. No dejaba de pensar en lo que había pasado. En lo que sentía. En lo que podía perder. Porque ya no era solo una atracción. Era algo más profundo. Más peligroso. Y lo peor de todo, es que Mariana sentía lo mismo. Los días siguientes fueron un infierno. Intentábamos evitar mirarnos, pero siempre terminábamos encontrándonos. Intentábamos no hablar, pero siempre había una excusa. Intentábamos fingir, pero cada vez era más evidente. Hasta que todo explotó. Una tarde, Daniel llegó furioso. ¿Qué está pasando entre ustedes? Sentí que el mundo se me venía encima. Mariana se quedó en silencio. Yo tampoco podía hablar. Contesten, gritó. Nunca lo había visto así. Desesperado. Herido. Daniel, no es lo que crees, intenté decir. Pero él me interrumpió. No me veas la cara de idiota, Javier. El golpe de sus palabras fue peor que cualquier otra cosa. Te he visto como la miras, como te mira ella. El silencio fue la confirmación. Y en ese momento, todo se rompió. Eres mi hermano, dijo con la voz quebrada. De todas las personas, tú. No supe qué decir. No había forma de justificarlo. No había forma de arreglarlo. Mariana dio un paso al frente. Daniel, yo. Tú cállate, gritó él. Nunca había visto tanto dolor en alguien. ¿Desde cuándo? Preguntó. Nadie respondió. Y eso fue suficiente. Daniel soltó una risa amarga. Perfecto, perfecto. Se pasó la mano por el cabello, completamente fuera de sí. ¿Sabes qué es lo peor, Javier? Levanté la mirada, con miedo. Que confiaba en ti. Esas palabras. Me destruyeron. Porque tenía razón. Y lo sabía. Daniel agarró sus cosas sin decir nada más. Mariana intentó detenerlo. No te vayas así, por favor. Pero él se soltó. No me toques. Y se fue. La puerta se cerró con un golpe seco que todavía resuena en mi cabeza. Me quedé ahí, paralizado. Sin saber qué hacer. Sin saber qué decir. Mariana empezó a llorar. Y yo, solo podía pensar en una cosa. Acababa de perder a mi hermano. Pero lo peor. Es que esto apenas estaba comenzando. Después de que Daniel se fue, el silencio en la casa se volvió insoportable. No fue un silencio normal, era uno de esos que pesan, que te aplastan el pecho, que te recuerdan a cada segundo lo que acabas de destruir. Mariana seguía llorando frente a mí, con las manos temblando, repitiendo mi nombre como si eso pudiera arreglar algo. Pero no había nada que arreglar. No debimos hacerlo, no debimos llegar hasta aquí, decía entre sollozos. Yo no respondía. Porque en el fondo, sabía que no era del todo cierto. Sí, estaba mal. Sí, habíamos cruzado una línea imperdonable. Pero lo que sentía por ella, no había sido planeado. No fue una decisión fría. Simplemente pasó. Y eso lo hacía peor. Se fue por tu culpa, por nuestra culpa, volvió a decir. Esa frase me golpeó directo. También es tu culpa, respondí sin pensar.
El ambiente cambió en un segundo. Ella dejó de llorar y me miró con una mezcla de enojo y decepción. ¿En serio vas a decir eso?, preguntó. Y no lo es, contesté, sintiendo como la rabia empezaba a salir. Tú fuiste la que empezó a buscarme, la que se acercó, la que dijo que no podía dejar de pensar en mí. Y tú nunca me detuviste, gritó. Nos quedamos en silencio. Porque los dos teníamos razón. Y al mismo tiempo, los dos éramos culpables. Esa fue la primera de muchas discusiones. Porque a partir de ese momento, todo se volvió más caótico. Daniel dejó de contestar llamadas. No volvió a la casa. Mis padres empezaron a preguntar. ¿Dónde está tu hermano? ¿Por qué no responde? Pasó algo entre ustedes. Y yo, mentía. Cada vez peor. Está ocupado, decía. Se quedó con unos amigos. Está bien, no se preocupen. Pero la mentira no duró mucho. 3 días después, Daniel regresó. Y no venía solo. Llegó con mi padre. Nunca voy a olvidar esa escena. Entraron a la sala, y en cuanto me vieron a mí y a Mariana juntos, todo explotó otra vez. Así que es cierto, dijo mi papá, con una voz fría que nunca le había escuchado. Sentí el estómago caerme. Papá, yo. Cállate, me interrumpió. Ese cállate fue peor que un golpe. Daniel se quedó de pie, mirando todo con una mezcla de rabia y satisfacción, como si quisiera ver cómo me destruían. ¿Es verdad?, preguntó mi papá, mirando a Mariana. ¿Tienes algo con mi hijo, mientras eres novia del otro? Mariana no respondió de inmediato. Y ese silencio, lo dijo todo. Mi papá soltó una risa corta, llena de desprecio. ¡Qué vergüenza! Esas 2 palabras, me quemaron. Papá, no es lo que parece. Claro que es lo que parece, gritó ahora, perdiendo el control. Te metiste con la novia de tu hermano. Mi mamá salió de la cocina, confundida. ¿Qué está pasando? Nadie quería decirlo. Hasta que Daniel habló. Tu hijo, el bueno, el callado, se metió con mi novia. El mundo se detuvo. Mi mamá me miró como si no me reconociera. Javier, dime que no es cierto. No pude. No supe cómo. Y ese fue el momento en que lo perdí todo. Porque cuando no respondí, ella empezó a llorar. Pero no como Mariana. No. Era un llanto distinto. Uno de decepción. Uno de pérdida. ¿Qué te hicimos para que nos pagaras así?, dijo entre lágrimas. Esa pregunta me destruyó más que cualquier grito. Pero lo peor aún estaba por venir. Porque Daniel no había terminado. Y eso no es todo, dijo. Lo miré, confundido. ¿Qué más vas a decir? Él sonrió, pero no era una sonrisa normal. Era amarga. Fría. Diles, Mariana. Ella levantó la mirada, pálida. Daniel, por favor. Diles, gritó. El aire se volvió pesado. Sentí que algo peor venía. Algo mucho peor. Mariana me miró, y en sus ojos había miedo. Estoy embarazada, dijo. El tiempo se detuvo. No escuché nada más. No vi nada más. Solo esa frase, repitiéndose en mi cabeza. Estoy embarazada. Mi mamá dejó de llorar. Mi papá se quedó inmóvil. Y yo. Yo sentí que el mundo se me caía encima. ¿De quién?, preguntó mi papá, con una voz tan baja que daba miedo. El silencio fue insoportable. Mariana empezó a llorar otra vez. No lo sé, susurró. Eso fue suficiente para que todo explotara. ¿Cómo que no sabes?, gritó mi papá. Daniel lanzó una carcajada llena de dolor. Perfecto, simplemente perfecto. Yo no podía respirar. No sabía si alegrarme, si asustarme, si salir corriendo. Mi mente estaba hecha pedazos. Javier, dijo Mariana, acercándose. Pero yo di un paso atrás. No, no te acerques. Porque en ese momento, todo se volvió real. No era solo una traición. No era solo un error. Era algo que podía marcar mi vida para siempre. ¿Desde cuándo?, pregunté, con la voz quebrada. Ella no respondió. ¿Desde cuándo, Mariana?, insistí. Desde hace semanas, dijo finalmente. Semanas.
Semanas engañando. Semanas mintiendo. Semanas viviendo una doble vida. Sentí una mezcla de asco, culpa y enojo que no sabía cómo controlar. Daniel me miró fijamente. Te felicito, dijo con sarcasmo. De verdad, no solo me quitaste a mi novia, ahora también podría ser tu hijo. Esa frase fue el golpe final. Porque en ese momento entendí algo. No solo había perdido a mi hermano. Había destruido a mi familia. Mi papá se acercó a mí, y por primera vez en mi vida, pensé que me iba a golpear. Pero no lo hizo. Fue peor. Me miró, y negó con la cabeza. Ya no sé quién eres, dijo. Y se fue. Mi mamá lo siguió, llorando. Daniel fue el último en irse. Se detuvo en la puerta. Me miró una última vez. Para mí, ya no existes. Y cerró. El sonido fue más fuerte que el anterior. Porque esta vez, no solo se fue de la casa. Se fue de mi vida. Me quedé solo con Mariana. El silencio volvió. Pero ahora era peor. Mucho peor. Tenemos que pensar qué vamos a hacer, dijo ella, intentando recomponerse. La miré, y por primera vez, no sentí lo mismo. Ya no era esa conexión intensa. Era miedo. Era incertidumbre. Era caos. ¿Qué vamos a hacer?, repetí. Ella asintió. Sí, por el bebé. Esa palabra. Bebé. Todavía no podía procesarlo. ¿Y si no es mío?, pregunté. Ella se quedó en silencio. Y eso fue suficiente. Me pasé las manos por la cara, desesperado. Esto es una locura. Todo esto es una locura. Javier, no me dejes sola en esto, dijo, tomando mi brazo. La aparté. No sé si puedo quedarme. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Después de todo, ¿me vas a dejar? La miré fijamente. Y por primera vez, dudé de todo. De lo que sentía. De lo que había hecho. De lo que había perdido. Porque tal vez, solo tal vez, no era amor. Era algo mucho más peligroso. Y en ese momento, entendí que lo peor aún no había pasado. Porque Daniel no era el tipo de persona que simplemente se iba. Él era el tipo de persona que regresaba. Y cuando lo hacía, nada volvía a ser igual. Nunca volví a dormir tranquilo después de ese día. La casa se sentía vacía, pero no en silencio. Era como si cada pared repitiera lo que había pasado, como si cada rincón me recordara que lo había arruinado todo. Mariana seguía ahí. Pero ya nada era igual. Las miradas que antes me aceleraban el corazón, ahora me incomodaban. Las palabras que antes me hacían sentir importante, ahora pesaban. Y aún así, estábamos atados por algo mucho más grande que nosotros. Ese supuesto bebé. Los días siguientes fueron tensos, insoportables. No hablábamos mucho. Cuando lo hacíamos, terminábamos discutiendo. Tenemos que ir al doctor, decía ella. ¿Para qué? Para confirmar algo que ni siquiera sabes de quién es, respondía yo. No seas así. Así como, realista. Cada conversación era una pelea. Cada silencio, un abismo. Pero lo peor no era eso. Lo peor era Daniel. Porque aunque se había ido, seguía presente. En mensajes. En llamadas perdidas. En rumores. Una noche, un amigo en común me escribió. Oye, ten cuidado con tu hermano. Sentí un escalofrío. ¿Por qué? Tiene mucho coraje, y está diciendo cosas fuertes de ti. No respondí de inmediato. Pero sabía que eso no iba a quedarse así. Y tenía razón. 2 días después, pasó. Era de noche. Mariana y yo estábamos en la sala, en silencio, cada quien perdido en sus pensamientos, cuando escuchamos un golpe en la puerta. Fuerte. Violento. Nos miramos. El corazón se me empezó a acelerar. El segundo golpe fue peor. Ábreme, Javier. Era Daniel. Pero no sonaba como antes. Sonaba, fuera de sí. Mariana se puso pálida. No abras, susurró. Pero ya era tarde. El tercer golpe fue tan fuerte que parecía que iba a tumbar la puerta. Me levanté. Las manos me temblaban. Y cuando abrí, ahí estaba. Daniel.
Pero no era el mismo. Tenía la mirada perdida, los ojos rojos, el rostro tenso. Y no estaba solo. Detrás de él, había dos de sus amigos. El ambiente se volvió peligroso en segundos. Así que aquí estás, dijo con una sonrisa torcida. Daniel, tranquilízate, intenté decir. Pero no escuchaba. Entró empujándome. Mariana se levantó de golpe. ¿Qué estás haciendo? Daniel la miró, y por un segundo, pareció romperse. Pero fue solo un segundo. Cállate, dijo frío. Luego me volvió a ver. ¿Sabes lo que hiciste? No respondí. No había palabras. ¿Lo sabes? Gritó. Sí, dije finalmente. Y lo siento. Silencio. Pero no un silencio de paz. Uno antes de la tormenta. Porque al siguiente segundo, me golpeó. No lo vi venir. El golpe me tiró al suelo. Mariana gritó. Ya basta. Pero Daniel no se detuvo. Se lanzó contra mí. Los golpes empezaron a caer uno tras otro. Traidor. Eras mi hermano. Mi hermano. Cada palabra venía con un golpe. Intenté defenderme, pero no quería pelear. No con él. Nunca con él. Sus amigos no intervenían. Solo miraban. Como si esto fuera algo que tenía que pasar. Detente, gritaba Mariana, llorando. Pero Daniel estaba fuera de control. Hasta que algo cambió. Porque en medio del caos, ella dijo algo que lo detuvo todo. El bebé puede ser tuyo. Silencio absoluto. El golpe se detuvo en seco. Daniel se quedó congelado. Yo también. ¿Qué dijiste? Preguntó él, en voz baja. Mariana respiraba agitada. Que, el bebé, puede ser tuyo. El mundo se detuvo otra vez. ¿De qué estás hablando? Dije, confundido. Ella me miró, y lo supe. Supe que algo no cuadraba. Yo estuve contigo, antes, le dijo a Daniel. Sentí que me arrancaban el piso. No, no, murmuré. Daniel empezó a reír. Pero no era una risa normal. Era una risa rota. ¿Ves? Dijo, mirándome. Ni siquiera sabes en qué te metiste. Yo no podía hablar. No podía pensar. Todo lo que creía, se estaba desmoronando. Entonces, todo esto, ¿para qué? Pregunté, mirando a Mariana. Todo lo que dijiste, todo lo que sentías. Ella empezó a llorar. Yo sí sentía algo por ti. Algo, respondí con rabia. Algo. Destruiste todo por algo. Daniel dio un paso atrás. Dejó de reír. Y ahora, solo se veía cansado. Los dos son iguales, dijo. Esa frase dolió. Mucho. Porque en ese momento, entendí que tenía razón. No quiero nada con ninguno de los dos, continuó. Ni el bebé, ni tú, ni tú. Señaló primero a Mariana, luego a mí. Se acabó. Se dio la vuelta. Y esta vez, no hubo gritos. No hubo golpes. No hubo nada. Solo se fue. Para siempre. Sus amigos lo siguieron. La puerta se cerró. Y el silencio volvió. Pero ahora, era definitivo. Me quedé de pie, sin moverme. Mariana se acercó. Javier, yo. Vete, dije. Mi voz salió fría. Vacía. Ella se detuvo. Por favor. Vete, repetí, más fuerte. Se quedó unos segundos más, como esperando que cambiara de opinión. Pero no lo hice. Y finalmente, se fue. Otra puerta cerrándose. Otro final. Me quedé solo. Completamente solo. Los días se volvieron semanas. Las semanas, meses. Mi familia dejó de hablarme. Daniel desapareció de mi vida. Mariana, no supe más de ella. No sé qué pasó con el bebé. Y honestamente, ya no quise saber. Porque entendí algo demasiado tarde. No todo lo que se siente, debe vivirse. No todo lo que parece amor, lo es. Y hay decisiones, que te cuestan todo. Hoy, sigo intentando reconstruir mi vida. Pero hay cosas que no se arreglan. Cosas que se quedan contigo, para siempre. Y esta, es una de ellas. Si llegaste hasta aquí,
Gracias por escuchar esta historia. A veces, las decisiones más pequeñas son las que cambian todo. Si te hizo sentir algo, si te atrapó, te invito a que compartas esta historia, comentes y le des like. Síguenos para poder crear más historias como esta.